¿Alguna vez te has preguntado cómo se evita que el poder absoluto corrompa? ¿Cómo aseguramos que un gobierno no haga lo que le plazca sin límites? La respuesta en nuestras democracias reside en un principio fundamental, la separación de poderes. Pero, ¿es realmente efectiva esta separación? ¿Funciona igual en todas partes? Hoy vamos a desentrañar este complejo entramado. Haremos un recorrido histórico, compararemos cómo se aplica en países clave como Estados Unidos, Alemania y España, y pondremos el foco en las carencias específicas de nuestro sistema español. Veremos cómo, a veces, el zorro puede estar demasiado cerca del gallinero de nuestra democracia. Prepárense para un viaje por los pilares de la libertad. La idea de dividir el poder no es para nada nueva. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles, en el siglo IV a.C., hablaba de funciones deliberativas, magistrales y judiciales en una comunidad política. Pero la formalización de la separación de poderes, tal como la entendemos hoy, empieza a tomar forma con pensadores clave como John Locke en el siglo XVII. Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil de 1689, propuso separar los poderes legislativo y ejecutivo como una forma crucial de proteger la libertad individual y evitar el despotismo. Pero fue el jurista y filósofo francés Montesquieu, en el siglo XVIII, quien perfeccionó esta teoría. En su monumental obra El espíritu de las leyes, de 1748, no solo abogó por la existencia de tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que enfatizó la necesidad absoluta de que estos fueran independientes entre sí y se contrapesaran mutuamente. Su famosa frase lo resume todo: todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Es preciso que el poder detenga al poder. Esta máxima se convirtió en la piedra angular de las constituciones modernas, influyendo directamente en la Constitución de Estados Unidos de 1787 y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Comencemos nuestro análisis comparado con el modelo que Montesquieu inspiró directamente Estados Unidos. Estados Unidos es el arquetipo de la república presidencialista con una separación de poderes estricta. El ejecutivo reside en el presidente, que es a la vez jefe de Estado y de gobierno, elegido directamente por el pueblo a través del colegio electoral. El presidente nombra su gabinete y no puede ser destituido por una moción de censura ordinaria del Congreso. El legislativo recae en el Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, ambos elegidos directamente. El Congreso legisla, pero el presidente tiene poder de veto sobre las leyes. El judicial en la Corte Suprema, con sus 9 jueces vitalicios nombrados por el presidente con la aprobación del Senado, puede declarar inconstitucionales las leyes o acciones de los otros 2 poderes. Aquí, la clave son los frenos y contrapesos. El presidente veta leyes. El Congreso puede iniciar un impeachment al presidente o a los jueces y el Poder Judicial revisa la constitucionalidad. Hay una independencia clara en el origen de cada poder. Alemania es una república federal parlamentaria. El canciller es elegido por el Bundestag y necesita su confianza. Aquí ya vemos una interdependencia entre ejecutivo y legislativo. Sin embargo, el sistema alemán es sofisticado en sus contrapesos, diseñados tras su historia para evitar la concentración de poder. El ejecutivo, el canciller, es el jefe de gobierno, elegido por el Bundestag. El presidente federal tiene un papel ceremonial y no es elegido directamente por el pueblo, sino por una asamblea federal. El legislativo, el Bundestag y el Bundesrat, contrapesos clave
voto di censura constructiva es su distintivo. Para destituir al canciller, el Bundestag debe, al mismo tiempo, elegir a su sucesor. Esto evita vacíos de poder y mociones de censura puramente destructivas. Desde 1949 solo ha prosperado una vez, en 1982, am Bundesrat fuerte. Esta Cámara representa a los 16 LNDR y tiene poder de veto en muchas leyes federales, lo que fuerza la negociación y el consenso entre el gobierno central y los estados. Tribunal Constitucional Federal es la guardiana de la Constitución, con una autoridad inmensa para anular leyes y acciones de gobierno. Es un pilar de estabilidad e independencia. Su existencia se remonta a 1951 y ha jugado un papel crucial en momentos clave de la historia alemana. Estos mecanismos, sumados a un sistema electoral mixto que favorece las coaliciones, limitan enormemente el poder de una sola mayoría. Finalmente, llegamos a España, nuestra monarquía parlamentaria. Como Alemania, España es un sistema parlamentario. El Ejecutivo, el presidente del gobierno, es investido por el Congreso de los Diputados y necesita su confianza. El rey es el jefe de Estado, con un rol simbólico y de arbitraje. El legislativo, en las Cortes Generales, con el Congreso de los Diputados y el Senado. Moción de censura no existe, pero no es constructiva en el mismo sentido que la alemana. Aunque se debe proponer un candidato alternativo, en la práctica puede ser más fácil presentarla sin tener una mayoría preestablecida que garantice su éxito. De las 5 mociones de censura presentadas en democracia hasta 2024, solo una ha prosperado. El Senado es la Cámara de Representación Territorial, pero sus competencias legislativas son, en general, subordinadas a las del Congreso. Esto significa que no ejerce el mismo contrapeso efectivo que el Bundesrat alemán frente a la mayoría del Congreso. Aquí ya vemos un sistema con una mayor interdependencia entre ejecutivo y legislativo. Y es justo aquí donde empiezan a aparecer las carencias que pueden preocuparnos. En los sistemas parlamentarios, si el gobierno tiene una mayoría parlamentaria sólida, es decir, los escaños suficientes en el Congreso, la teórica separación entre ejecutivo y legislativo se difumina. La mayoría del partido del gobierno en el Parlamento tiende a votar a favor de las iniciativas del Ejecutivo. Es lo que algunos llaman la dictadura de la mayoría. Pero la preocupación en España va más allá. Y aquí quiero ser muy claro con los datos. Un punto crítico es la elección del Consejo General del Poder Judicial. En España, los 20 vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. Se requiere una mayoría cualificada de 3/5 en cada cámara. El objetivo de esa mayoría, un amplio consenso para despolitizar la justicia. Pero, ¿cuál ha sido la realidad? Una crónica politización y bloqueo. El mandato de los actuales vocales del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y desde entonces llevan más de 5 años en funciones sin que se renueve por falta de acuerdo entre los grandes partidos políticos. Esto no solo genera una parálisis institucional, sino que lo que debería ser una elección de consenso para garantizar la independencia se convierte en una negociación política y un reparto de cromos que erosiona la percepción de autonomía de nuestros jueces. Y la preocupación por la independencia judicial no termina ahí. Hablemos de la Fiscalía General del Estado. Aunque la Constitución establece que la Fiscalía actúa con autonomía, jerárquicamente está organizada bajo el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
Esto significa que los fiscales deben seguir las instrucciones de sus superiores y, en última instancia, del fiscal general del Estado. El problema es que el fiscal general del Estado es nombrado por el rey, a propuesta del gobierno, previo informe no vinculante del CGPJ. Esto le confiere una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Cuando la Fiscalía tiene que investigar casos que afectan al poder político, esta posibilidad de influencia gubernamental es una crítica constante y real. Es, literalmente, la Fiscalía atada a un ministerio y con deber de obediencia, como se ha expresado. En resumen, la separación de poderes no es una fórmula mágica, es un ideal que en la práctica se implementa de formas diversas. Si bien existen diferencias fundamentales entre el presidencialismo estricto de EIE y UUJA y los parlamentarismos de Alemania y España, la clave reside en la efectividad de sus contrapesos. En España, a pesar de la teoría, la politización en la elección del CGPJ y la estructura de la Fiscalía plantean serias dudas sobre la robustez de esos frenos y contrapesos, permitiendo que la mayoría política tenga en ocasiones un poder excesivo. ¿Qué piensas tú sobre la independencia de poderes en España? Déjanos tus comentarios. Y si te ha parecido útil, no olvides suscribirte para más análisis como este. Tu opinión y tu conocimiento fortalecen nuestra democracia.